El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Día viernes, como todos los viernes, tenemos un invitado en el piso. En este caso lo tenemos a Juan Palomino, abogado, activista, especializado en tema cannabis. Contamos, ¿no? Mañana es la marcha nacional de la marihuana, de Plaza de Mayo al Congreso, ¿correcto? Por una ley de drogas, la regulación del cannabis, bueno, y varios temas que seguramente nos va a ayudar a entender también Juan, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Diego, y todo el equipo por la invitación. Para mí un placer estar en esta gran casa de la comunicación. Y sí, vengo a representar a cierta parte de la sociedad civil que estamos reclamando y que nos hemos organizado, y como ya se viene organizando ya desde el año 2010, la Marcha Nacional de la Marihuana. Con el correr del tiempo las consignas van cambiando, porque no nos olvidemos que en Argentina a partir del año 2017 tenemos una regulación del cannabis para lo que es el cannabis medicinal, y a partir del año 2020 con la segunda reglamentación de esta ley, la verdad que cambió mucho la cuestión con la creada del registro del programa de cannabis, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cannabis Medicinal. Entonces un poco va cambiando. Hoy principalmente la consigna es, en primer lugar, la misma que venimos planteando, que es basta de personas presas o criminalizadas por marihuana. Esto es algo que parece anacrónico, pero que sigue pasando, y sobre todo personas presas no solo por consumir o tenencia, sino también por vender marihuana. Es bastante ilógico ver cómo hay determinados sectores que lo hacen de manera legal, pero si lo hace alguien sin autorización, tiene la pena de un narco. Entonces, te quiero preguntar sobre el cannabis recreativo también, ¿no? Vamos a hablar de eso. A propósito de ese tema, vamos parte por parte. La consigna central de la marcha de mañana, ¿cuál es? La central. La consigna central es basta de personas presas por marihuana. Okay. La segunda consigna tiene que ver con que el prohibicionismo mata. ¿Sí? Y hoy lo pudimos ver, y se está viviendo también con el triple femicidio que hubo recientemente, donde se puede ver lo que es la violencia del narcotráfico realmente. Y lo que venimos a decir es, primero, no somos narcotraficantes, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero a su vez también... Bueno, no sé, ¿vos dónde naciste? ¿Dónde vivís? ¿Provincia de Buenos Aires o Vivo capital? En Capital Federal. Ah, zafaste, porque Ratazzi dice que los que viven en Provincia de Buenos Aires son todos narcos, ¿no? Son todos narcos, sí, son todos narcos. Una frase tan desafortunada, para decirlo muy diplomáticamente. Que aparte no lo dicen con una liviandad, que no entienden qué es un narcotraficante, qué es la asociación ilícita, cuál es el uso de la violencia que hay por detrás, de la intimidación, de un montón de cuestiones que están por detrás de eso y que no tienen solo que ver con la sustancia. Eso es la segunda consigna, que el prohibicionismo mata, porque aparte nos ha tocado, y a mí como abogado me ha tocado ver familias destruidas realmente, porque no es solamente la persona que queda presa, donde lo meten con presos comunes, y todos sabemos lo mal que la pasa a las personas cuando están privadas de su libertad, sino también la familia de esta gente. Yo he visto gente que se le murió la madre estando encerrada, he visto madre e hija encerrada, con un hermano afuera, menor de edad. Esas familias realmente quedan destruidas. Entonces, eso es un poco lo que queremos plantear, con que el prohibicionismo mata, y que a su vez la prohibición puntualmente nunca fue una herramienta eficaz para la lucha contra el narcotráfico. Es una máquina de cazar perejiles nada más. Vos contabas el cannabis medicinal, ¿no? Que fue por ahí un pasito adelante en cuanto a regulación. ¿Cambió algo desde la gestión Milei o venimos con los problemas desde siempre, digamos, ¿no? Entonces, esto que estás planteando respecto a la criminalización, a las detenciones. Cambió principalmente, la política criminal un poco la van midiendo los tribunales. Claro. Se va viendo cuál es la política criminal, sí, más allá de la decisión decisión con el timing político igual, ¿no? 100%. Pero hoy vemos que hay cada vez está más en juego esta cuestión de... Es hora, que esta es la tercer consigna, de hablar de una regulación integral del cannabis, que incluya el uso adulto, que no es más ni menos que una cuestión, no tiene que ver con una cuestión medicinal o científica, tiene que ver con una cuestión de elección, que una persona no tenga que decidir ser enfermo para poder acceder al cannabis. Entonces, eso es algo que también se está pidiendo y que se veía vislumbrar un poco, lamentablemente, cuando asumió esta nueva gestión de gobierno. Así como pasó con un montón de cosas, no es que solamente pasó con el cannabis, sino que como pasó con muchísimas cuestiones, desde
de todos los ámbitos de la política y de la vida cotidiana, se encontraron con que durante 5 años, a partir del 2020, o 4 años más o menos, hubo desde el 2017 hasta la fecha, pero sobre todo desde el 2020, hubo enormes avances. Aparecieron cientos de ONGs vinculadas a la salud que abastecen de manera segura a los pacientes. Se empezaron a desarrollar genéticas de cannabis argentinas y adaptadas al suelo argentino, generando una industria. Salió una ley industrial y durante todos esos años parecía que estábamos siendo pioneros y que íbamos a ser el semillero y el dispensario del mundo. Lamentablemente, cuando asumió, pasó que, no, esto viene de la gestión anterior. Como viene de la gestión anterior, se lo cubre de un marco o de un velo de esto está mal hecho. Entonces, frente a ese escenario, en principio se fue por todo en cuanto a, se detuvo por completo la inscripción de los pacientes. Hoy de a poquito se va moviendo, pero siguen habiendo 100.000 pacientes que están en algunos casos esperando hace más de un año que les aprueben el permiso para poder autocultivar en su domicilio o para poder transportar sin sufrir violencia institucional en algún control de seguridad o en el aeropuerto. Son más de 100.000 y hay más de 1.300 asociaciones civiles que también se encuentran esperando el permiso del ReproCan. Como también otros empresarios o emprendedores o genetistas de cannabis, que son cerca de 800, que también vienen de prórroga en prórroga, pero sin poder hacer la actividad, porque tampoco se pueden inscribir variedades nuevas. Entonces, obviamente hubo un retroceso a partir de esta nueva gestión de gobierno. Es entendible también en muchos casos con los cambios profundos que se hicieron, pero la realidad es que se fue para atrás. Bien, a ver, seguramente mucha gente no sabe, vos insisto con el tema de la criminalización, ¿qué se puede y qué no se puede de acuerdo a la ley? Y después contame qué pasa en la realidad. De acuerdo a la ley, la regla general es que el cannabis está prohibido. Y lo dice bien claro la ley 23737, que es la ley de estupefacientes, y todo con respecto al cannabis, desde su semilla como precursor hasta el aceite como su derivado, están prohibidos. Es decir, la tenencia de esto está prohibida. Está prohibida. Y más sobre todo la tenencia que es con fines de comercialización. Entonces, la regla general es que no se puede nada. Lo que generó la ley de cannabis medicinal o la actividad vinculada al Instituto Nacional de la Semilla o a la Agencia Regulatoria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo son excepciones a la regla general que es la ley penal. Pero la ley penal sigue vigente. Imagínate que desde el año 1989 está intacta, no le cambiaron nada. Realmente. Y pasó agua abajo del puente realmente como para poder entender mejor cómo está ahora, cuál es la realidad. Sin embargo, esa creo que es la deuda histórica que también... Y no solo es con el cannabis, creo que a partir del fallo Basterrica, el fallo Arriola y diferentes precedentes, ya la Corte Suprema dijo penar la tenencia con fines de consumo es inconstitucional. Sin embargo, la ley penal sigue penando la tenencia con fines de consumo. Para un gobierno con Milei, pero específicamente con una Patricia Bullrich, ¿crees que se puede avanzar algo o más bien se va a retroceder? ¿O por ahí queda todo estático? Bueno, obviamente son predicciones que uno puede hacer en base a conocer. Sí, a conocer los discursos públicos, ¿no? Lo que han dicho sobre la materia. La realidad es que todas las veces que se tuvo que expedir Patricia Bullrich al respecto, fue de manera muy peyorativa realmente, y con muy poco estudio del tema. Confundía. Yo entiendo que ustedes por ahí no conozcan todos los permisos que están vinculados a esto, porque tenés el Instituto Nacional de la Semilla, el ReproCan y demás. Pero la ministra de Seguridad lo tiene que conocer, no puede confundirse. Y el año pasado... Sobre todo porque se presenta como una abanderada, ¿no?, en la materia, para combatirlo, ¿no? Te dice todo el tiempo. Pero habla de narcotráfico ella. Ella lo dijo bien claro, dijo, nacieron siendo pequeños productores y demás, pero se convirtieron en narcocriminales, como un hecho lo dijo. Esto fue el año pasado igualmente, donde incluso salió a decir que el ReproCan se iba a terminar. Debo decir que igualmente, más allá de esto... el mismo Manuel Adorni dijo que no se iba a terminar el ReproCan y creo que esto un poco también se ve plasmado que en mayo de este año no volvió a hablar la ministra de este tema, realmente eso también tengo que decirlo, pero en mayo de este año salió una resolución ministerial, que es la resolución 1780 del 2025, que planteó en mi interpretación una burocratización y una dificultad en el acceso, pero por lo menos no le eliminaron. Yo puedo ver de este gobierno que lo que quiso volar de un plumazo, lo voló de un plumazo, esto no lo voló. Entonces ahí veo que hay una cuestión que
que se viene manteniendo, pero sí, no es sencillo, porque uno se imaginaría antes de las elecciones, bueno, pero dice que es liberal, entonces uno se imaginaría otro tipo de políticas liberales. Son unos liberales raros, ¿no? Son raros. Bueno, vos decís reprogram, por ahí hay mucha gente que escucha y no tiene la menor idea, vos estás muy familiarizado con toda la temática y las palabras, ¿no?, en torno a este tema. Si querés aclaremos, ¿no?, este registro. Vamos, un pequeño glosario para entenderlo. El ReproCan es el registro del programa de cannabis. Parte de las deudas históricas que gracias a las marchas, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, a las madres cuidadoras, se logró justamente que se cree un registro, más allá de si podemos estar o no de acuerdo de si un enfermo se tiene que registrar, ¿no? Pero bueno, se creó este registro que permite el acceso a través de 3 vías. A través del autocultivo, que era una deuda histórica, porque la planta del cannabis o por ejemplo, algunas variedades de hongos, son cosas que uno puede cultivar tranquilamente en su casa y que tienen probados efectos terapéuticos. Entonces, esto era una deuda histórica y entonces el autocultivo se puede ahora, si estás inscrito en el registro, puedes cultivar hasta 9 plantas y puedes transportar hasta 40 gramos de flores o 6 frascos de aceite. ¿Sí? Puedes transportar en avión, es realmente, cuando está aprobado, funciona muy bien, realmente. El tema es cuando no estás aprobado, cuando estás ahí, que quedás pendiente y por ahí pasó un año en que te aprueban o no, te encontraste con un policía de la caminera que te pide una coima, o que te dice esto como la licencia de conducir, vos no podés circular y te labran un acta, que después quedan la nada, son gastos del Estado. Ahora vos contás algo artesanal, pero creo, si no me equivoco, dijiste que era a favor, el tema del aceite de cannabis, a favor de las farmacéuticas. ¿Puede ser que vos hayas dicho eso o alguien haya dicho eso? Se suele decir bastante. Hoy realmente no está a favor de nadie. La realidad es que nadie que busque emprender con cannabis tiene un camino sencillo. De hecho, hay muy poca seguridad jurídica. De hecho, hoy iba a nombrar otra de las vías de acceso del ReproCan, prevé que las ONG vinculadas a la salud puedan llevar adelante un modelo asociativo de cultivo. ¿Qué significa esto? Nosotros 3 consumimos cannabis, pero él solo cultiva a través de la ONG, entonces la ONG le va a cultivar a los miembros, hasta 150, ¿sí? Que no les puede vender, pero sí puede cobrar un aporte para cubrir los costos de producción. Entonces, esa es la forma que no es tampoco que la inventamos acá en Argentina. Existe hace muchos años estos modelos asociativos como respuesta jurídica a un paradigma que se sigue manifestando en general alrededor del globo de manera prohibicionista. Alemania, de hecho, hace 2 años reguló el uso adulto, es decir, cannabis para todos sus usos, y lo hizo a través de clubes de marihuana. Y estamos hablando de la cuna del derecho penal. Sí. Entonces, hay toda una cuestión alrededor del asociativismo que no sé si es lo ideal, porque también hay muchos emprendedores que dicen, che, no quiero entrar dentro de todo este choclo asociativo. Bueno, hoy invertir en cannabis en Argentina realmente es complicado. ¿Por qué? Porque te bloquean los permisos. Toda la gente que realmente invirtió mucho en poder desarrollar genéticas de Argentina para el mundo incluso, desde hace más de 2 años que no se aprueba una genética nueva. Hay 400 carpetas presentadas con gastos enormes que se hicieron, porque entre ingeniero agrónomo más el desarrollo, por ahí por cada genética, hay gente que gastó $10.000 de desarrollo o más. Sin embargo, eso hoy está frenado. Entonces, no hay un marco de seguridad, pero sí hay mucho interés. Y esto también se puede ver, yo, perdón, voy pasando de tema en tema, no, tranquilo, se va entendiendo. Sí hay mucho interés, y esto se puede ver un poco a través de lo que es el federalismo. Hoy tenemos Mendoza, es una provincia que sacó una propia ley de cannabis, que crea un registro mendocino y ya está reglamentada. Es la primera en estar reglamentada. Bueno, Tierra del Fuego también tiene una ley propia, la reglamentó hace muy poquito también, que era una ley más antigua, pero la reglamentó mucho más moderna. Recientemente el Chaco, la semana pasada, sacó su propia ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial. Entre Ríos está en tratativa. Salta ya tiene ley, no está reglamentada. Chubut ya tiene ley, no está reglamentado. Entonces, podemos ver que también hay un interés por parte de las provincias. O sea, más allá de un freno que pueda imponer la nación, cada provincia va avanzando de a poquito con toda esta historia. Sí, pero con limitaciones. Porque sí, claro, no es lo mismo sin el aliento nacional, para decirlo de alguna manera. Y a su vez tampoco, las provincias no pueden regular en materia penal. Entonces, ahí necesitamos al Estado Nacional, porque, insisto, por más que querramos soñar con una industria del cannabis, es imposible una industria que fluya si los sujetos alcanzados por esta industria pueden ir en cana. Bien, estamos hablando con Juan Manuel Palomino, abogado activista especializado en cannabis. Muchas preguntas. Tenemos que ir a una tanda.
Y te quiero preguntar si hay un registro de cuántas personas utilizan cannabis en manera medicinal, en el formato recreativo, para qué tipo de tratamiento se está sirviendo por estas horas. Yo conozco personas efectivamente que le ha surtido efecto, realmente, que estaban pasando por momentos complicados y el cannabis los ayudó mucho, pero me lo va a contar en un ratito Juan Manuel. Seguimos esta conversación con nuestro invitado en el piso de hoy, como todos los viernes, en este caso con Juan Manuel Palomino, abogado activista especializado en cannabis. Bueno, te había dejado varias preguntas pendientes ahí. Tengo la respuesta en la cabeza. Así que. La cantidad de personas que lo utilizan, más o menos hay un estudio, una estadística. Se estima que hay aproximadamente 2 millones de personas que utilizan cannabis de manera medicinal, y se entiende que hay, y según estudios que estamos hablando de Argentina. En Argentina solamente. Y se estima que hay cerca de 6 a 7 millones de personas que utilizaron cannabis los últimos datos que tenemos no están tan actualizados, son de Cedronar, pero se entiende que en ese momento habían cerca de 7 millones de personas que utilizan cannabis. Si vamos solo a lo medicinal, que son 2 millones, pensemos que en el ReproCan no llegaron a inscribirse más de 500.000 personas, con lo cual ni siquiera se llegó a institucionalizar por una cuestión de que hacer el ReproCan sale plata también, no es que... Claro. Entonces termina también siendo una cuestión vinculada a un privilegio. Si tengo para pagarle a un médico, si tengo acceso a esta información, puedo hacerlo de manera legal, si no lo voy a seguir haciendo en la clandestinidad. Y después también se perdió un poco la fe en el sistema. Pero de estas 7 millones de personas... ¿Se perdió la fe en el sistema? ¿En Uruguay funciona o no funciona? En Uruguay es bastante distinto, porque en Uruguay se reguló el uso adulto. Se reguló básicamente el cannabis para todos sus usos. Yo no me tengo que declarar enfermo para poder acceder al cannabis. En Uruguay es medio un híbrido, porque no me tengo que declarar enfermo, pero tengo que ir a comprarlo a la farmacia. Tiene ciertas contradicciones. Solo se vende en farmacias. En farmacias y en clubes. Hay clubes de cannabis, hay un montón realmente, y también se exporta en Uruguay. Pero no todo lo que brilla es oro. Realmente lo que termina pasando cuando las regulaciones son hechas con juicios de valor, terminan quedando incompletas. Y eso también pasó en Uruguay. En Uruguay no partieron de la premisa fue más pragmático. Hay cannabis, viene del narcotráfico, vamos a cortar con el narcotráfico y lo vamos a vender nosotros en farmacia. Terminó siendo ese pragmatismo. En Argentina fue un poco diferente. El proceso fue más parecido a como por ejemplo pasó en California o en Colorado, que fueron de los primeros estados en regular el cannabis en Estados Unidos, donde se partió de un uso medicinal y posteriormente se dieron cuenta, de repente tenemos una epidemia de dolor de espalda. ¿Qué está pasando? Pero para contar algo, me parece interesante y lo ha hecho muy concreto. Justo lo contamos en el corte. Yo contaba un hecho concreto de un papá con un hijo autista y que el aceite de cannabis le vino muy, pero muy bien. Le solucionó muchos de los problemas cotidianos que tenía. Y lo ayudó realmente, y no es la única experiencia, hay 1000 experiencias que se han contado, pero vos contabas una, no sé si la querés contar al aire o la pasamos por alto, pero me pareció un buen ejemplo. Justo vos hablabas, y si bien el cannabis ha demostrado ser realmente una terapia muy importante en un montón de patologías o condiciones, con el autismo a mí fue una de las que más me impactó, haber escuchado, la primera vez que escuché a una madre de una nena con autismo, que me dijo, Juan, mi hija me mira, y lo sigo contando y se me sigue poniendo la piel de gallina, porque genera como una cuestión, si bien nunca va a ser social de la misma manera que entendemos nosotros, pero genera una cuestión de acercamiento, y en muchos casos lo que genera esto es la molécula más demonizada del cannabis, que es el THC. Que es la molécula psicoactiva. Y puedo seguir nombrando pacientes con Parkinson, contando cómo realmente la vida le mejoró, que quizás no se va a curar, pero le mejora la calidad de vida. Sí, hasta que el que toma alguna de las de lo que tengas, no del menú, para descansar nada más. Ese que puede tener un sueño con problemas de insomnio. Claro, tranquilo de 6 horas, 7 horas. ¿Viste? Sin ir más lejos, mi abuela, que en paz descanse, que falleció el año pasado, no bajó 1 kilo en la quimioterapia. Fui caminando todas las sesiones. Y me acuerdo, yo le llevaba el vaporizador para hacerla vaporizar, porque la vía vaporizada es de asimilación mucho más rápida que la vía oral. Pero y le mejoraba su calidad de vida.
mejora la calidad de vida. Quizá esto quizás está bueno que un día puedan invitar a un profesional de la salud. A mí me encanta hablar de esto, pero no soy profesional de la salud. Pero es todos los seres humanos, los vertebrados en realidad, tenemos dentro de nuestro organismo lo que se conoce como sistema endocannabinoide. Este sistema endocannabinoide interactúa con fitocannabinoides, que o casualidad los produce la planta de cannabis, y está desde los pies hasta la cabeza. Entonces son como receptores. En esta interacción lo que genera es un efecto de homeostasis, y ese efecto de homeostasis es lo que genera la interacción con dicha patología, con tal enfermedad, con tal condición. No es que la planta hace bien para todo, es que es una cuestión científica que ya está descubierta. Es decir, hay cannabinoides que los produce una planta y que interactúan con receptores que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esa cuestión a veces cuesta hacerlo entender, porque incluso recién ahora las facultades de medicina lo están incluyendo en diplomaturas, pero hasta hace poco en la carrera de grado los estudiantes ni se enteraban que existía esto, un oscurantismo absoluto. Contame, Juan Manuel, un poquito de la marcha de mañana, qué edición es, quiénes van habitualmente, qué guiño tienen más allá de la comunidad que habitualmente se moviliza, si desde el mundo artístico, desde el mundo de la política, logran alguna suerte de adhesión a estas marchas últimamente. Bueno, sé que va a haber algunos legisladores, no quiero dar nombres porque no estoy seguro si van a venir o no, pero han ido a otras marchas. Pero sí han venido, y aparte estamos en el marco también de una campaña por el ReproCava. Estamos presentando un registro propio de la ciudad de Buenos Aires, y por suerte hay varios legisladores de distintos bloques que nos están acompañando. Entonces mañana a partir de las 14 va a haber una radio abierta donde van a participar. Yo voy a estar dentro de la conducción, así que estoy muy contento. ¿La radio va a estar en el Congreso o en Plaza de Mayo? En Plaza de Mayo. No va a ser esta radio, va a ser algo muchísimo más humilde y en el medio de la plaza, pero la idea es poder darle voz a quienes nos acompañan, y algunos referentes posteriormente van a estar hablando en un pequeño escenario que vamos a montar en un camioncito. La realidad es que no es como otros años donde nos han dado el permiso para poder marchar. De hecho, estamos en plena puja a ver si nos dejan cortar a la calle 2 carriles, o tenemos que marchar por la vereda. Todavía están con eso. Todavía estamos con eso. Tengo entendido que hace como, 10 días que están pidiéndole permiso, y el gobierno... ¿Por qué? ¿Por el tema del protocolo? Claro, el protocolo antipiquetes. Ahora, el protocolo ese... Un sábado, convengamos aparte. Ese protocolo se utiliza nada más que para pegarle a los jubilados. Para pegarlo. Pero hubo, la manifestación por el financiamiento universitario, que fue multitudinario, los primeros y los que siguieron, se caminaba por la calle. Cuando hay tanta gente, el protocolo no se aplica, ¿no? Bueno, vamos a decir la verdad. De hecho, la marcha del orgullo del otro día tampoco. Tampoco, ¿no? Lo que pasa es que no somos tan multitudinarios. Claro. Si bien hay mucha gente que utiliza cannabis, la realidad es que no... y esto es algo que por eso agradezco también este espacio. No mucha gente, porque es muy transversal, hay gente que consume cannabis de cualquier color político, de cualquier clase social, y con cualquier ideología. Y la marcha tiene, me decís, hay una radio abierta, ¿no? ¿Hay algo más? Digo, ¿hay oradores al final de la marcha? Va a haber algunos, va a haber solamente 3 oradores al final en el Congreso que van a estar compartiendo un documento nacional unificado que se redactó a través de una comisión con organizaciones de todo el país, y dentro de este documento nacional al final también se va a leer un pequeño documento propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del AMBA, que es donde estamos realizando, que es el área concentrada. Hay otros sectores que los acompañan en esta movilización. Nos van a estar acompañando los jubilados, que gran parte del movimiento canábico estuvo acompañando. Sin ir más lejos, Ale estuvo yendo todos los miércoles a... Sí, no, no soy Ale, yo es otro... No, Ale, por eso dije Ale, porque sé que lo conozco, sí. Estuvo yendo, entonces esa lucha está hermanada, gran parte de los sectores de salud, y a su vez distintos también sectores más partidarios que también acompañan, pero siempre se caracterizó por ser una marcha apartidaria. Bien. Juan Manuel Palomino, abogado activista especializado en cannabis. Gracias por este pantallazo, ¿no? Por lo menos para tomar en cuenta cuál es el estado de situación y sobre todo para anunciar la marcha de mañana. Recordemos nuevamente el horario. Se va a estar concentrando a las 14 horas y a las 16:20 empezamos a marchar desde Plaza de Mayo hasta el Congreso. Gracias por tu visita. Es un honor estar acá, gracias. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.